Bueno, papá nació en Clarines el 17 de abril de 1924, que lo ubica en esta fecha cercano a los 94 años, ¿no? 93, 94. Lo cierto es que ya casi es centenario. Hijo de una familia muy particular. Su madre, Mercedes Alfonso, su padre, Rafael Armas Chacín. La abuela estudió piano, estudió guitarra, sabía leer y escribir, que en aquella época era lo máximo que podía hacer una mujer. Hasta que un día llegó un señor a caballo con unas cartas y ella se enamora del cartero, que era Rafael, que a la final fue el abuelo Rafael. Bueno, de esa unión matrimonial nacen 4 hijos. El mayor de todos, Felo, Rafael Armas Alfonso. Después viene el tío Alfredo, después viene papá y después la tía Lourdes. El tío Felo, Rafael, que también fue mi padrino, se convirtió en cronista de la ciudad, escribió unos cuantos libros, fue maestro, fue director de una escuela en lechería. Fue un hombre de letras y de mucha cultura. Tío Felo era un hombre extraordinario. Después tío Alfredo, Premio Nacional de Literatura, muy conocido. Papá, que ya voy a hablar de él, y la tía Lourdes, Premio Nacional de Pintura. Es decir, era una familia muy particular, ellos 4. Bueno, y papá se gradúa de arquitecto y después hace un posgrado en Inglaterra, en Liverpool, una maestría sobre diseño de universidades, porque su tesis de grado fue la creación de la Universidad de Oriente. Él pensó la Universidad de Oriente, tal como está diseñada hoy en día, en varios núcleos. Crea todos los núcleos con la idea de que cada núcleo posteriormente se convierta en una universidad independiente, un núcleo del otro, cosa que no ha sucedido todavía. De ahí transcurre los años como arquitecto, llega a ser planificador de Caracas, después estuvo en la Universidad de Oriente como director de planificación de la Universidad de Oriente, en fin. En el año 1974 fundamos esta oficina donde estamos hoy en día y desde esa fecha tiene el libre ejercicio de la profesión. Después yo me incorporé junto con otro grupo de personas que estamos acá. Básicamente nos dedicamos a los sueños convertidos en papel y lápiz. Hoy en día papá dice que esta oficina es un cementerio de proyectos. Yo le digo que no los entierre todavía, que todavía hay posibilidades de muchos de los proyectos que están aquí a hacerse realidad. Y a medida que pasa la edad, papá se convierte en una persona, por supuesto, producto de la edad, más lento, más taciturno, y empieza a recordar cosas de su infancia. Y un día me dice: chico, yo voy a escribir los cuentos que me contaban cuando era niño. Y yo digo: ¿y eso cómo es? Vale, allá me contaban los cuentos de tío Tigre y tío Conejo. Papá, y los cuentos de tío Tigre y tío Conejo los conoce todo el mundo. Me dice: no, los cuentos de tío Tigre y tío Conejo me los contaban a mí y yo los voy a escribir. Bueno, está bien, escríbelos. Y empezó a escribirlos, ¿no? Porque eran los cuentos de esa zona, de Clarines.
Y escribió uno y escribió. Entonces él los escribía y nos sentábamos a leerlos, ¿no? Y nos reíamos muchísimo. Yo le decía, ponle esto, quítale aquello. Pero hay uno de esos cuentos que él cuenta que es terrible, pero no es un cuento agradable. Yo le dije a papá que no lo escribiera. Bueno, no les voy a contar el cuento para que lo lean. Lo cierto es que una de mis hermanas, Natalia, agarra los cuentos que nuestra secretaria había transcrito. Era una hoja tamaño oficio, y 1, y 2, y 3. Fueron 12 cuentos. Ella, Natalia, les da forma y los envía a un concurso sin que papá supiera nada. Nadie sabía nada de eso, pues. Y un día papá recibe una comunicación diciéndole que ha ganado el primer premio de literatura infantil de Monte Ávila. Y publicaron el cuento. Se llama Cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo del Bajo Unare. Posteriormente, otra de mis hermanas, María Teresa la nena, junto con una de sus hijas, Ariana, y creo que Chadit, la otra, también participó, diseñan un libro. Sí, diseñan el libro y le dan un formato diferente. Escriben los 12 cuentos, cada cuento es por separado y está metido dentro de una cajita. Pero no tuvimos quien la editara. Eso es algo que está allí. Sin embargo, papá siguió escribiendo. Tiene un libro que se llama La historia de los fabuladores. En Clarines había un hombre que él echaba sus cuentos. Yo lo conocí. Él decía que una vez él se había ido a la montaña y había cortado un palo extraordinario. Era muy duro, era tan duro que le costó muchísimo cortarlo, y de ese palo hizo un trompo muy grande, y en la punta del trompo le puso un clavo de acero. Él describía cómo era el clavo y cómo era el trompo. Y el trompo lo bailó con un mecate, porque el trompo era tan grande que no se dejaba bailar con un guaral, sino con un mecate. Y era una Semana Santa, estaban jugando Troya, y él llegó con su trompo, lo lanzó, y el trompo hizo y se enterró, y más nunca supieron del trompo. Por supuesto que el cuento no termina allí. Pasaron 1, 2, 3, 4 años y los muchachos iban todos los años a jugar en la época de Semana Santa a trompo. Y un día están todos los muchachos jugando y de repente empezó a temblar la tierra. Y era el trompo que él había lanzado 2 años atrás, que todavía estaba dando vueltas allí. Por supuesto le ganó a todos los demás trompos. Hay otro libro que se llama Cuentos de la vida misma y que también está terminado. Está escribiendo un libro sobre la historia de Clarines. Está escribiendo un libro sobre la restauración de la iglesia de Clarines, porque en el transcurso de su vida como arquitecto le tocó restaurar unas cuantas iglesias. La iglesia del Pilar de aquí, cerca de Caigua, la iglesia de Arenas en el estado Sucre. Participamos después de Graciano Gasparini en una segunda restauración de la iglesia de Píritu. Papá, como les dije al comienzo, tiene 94 años, ¿no? Entonces no es un problema de sexo, no es un problema de lugar, no es un problema de edad, es un problema de creatividad, de vivir, de querer vivir la vida.